Voy a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ahí se ve perfecto. Perfecto. Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, gradistas. Buenas tardes, alumnos de pregrado y todos aquellos que se encuentran en este momento conectados para ver la segunda parte, lo que es la clase de acto jurídico. ¿Ya? Así que vamos a hacer un resumen primero. Les voy a pedir a todos aquellos que tienen la cámara encendida que la puedan apagar para que no se sature. Si en algún momento yo me escucho robotizado, me escriben para yo así también poder bajar la cámara. ¿Ya? En caso de que ocurra únicamente ese desperfecto. ¿Ya? Importante es que me señalen ahí por el chat si se escucha bien, si me están escuchando bien, si no tienen dificultad, si no se escucha robotizado. ¿Ya? Así que los leo para que podamos iniciar con lo que es el acto jurídico y hacer este resumen. Alex, yo te escucho muy bien. Hola Jessy, que estás saludando ahí. Yo te escucho muy bien, Alex. Así que, bueno, los compañeros igual me van diciendo, si es que escuchan mal o cualquier cosita, lo van avisando por el chat, no hay problema. También dicen que Perfecto. se escucha todo bien, Matías también, perfecto. Okay. Ya, perfecto. Entonces vamos a comenzar. Chicos y chicas gradistas, alumnos de pregrado de distintas universidades a lo largo de todo Chile, el día de hoy vamos a ver lo que es el acto jurídico. Ya nosotros anteriormente, la última clase que tuvimos por medio de estudiantes digitales, ya vimos, denme un segundo para, ahí sí, vimos la primera parte del acto jurídico. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que saber del acto jurídico? Primero, y a rasgos generales, lo que nosotros debemos saber del acto jurídico es lisa y llanamente que no está regulado en el Código Civil. Eso es lo primero. El acto jurídico no está regulado en el Código Civil. Por lo tanto, donde nosotros estudiamos el acto jurídico, se extrapola a través de la teoría de los contratos que está consagrada en el libro cuarto, para que lo tengan claro, de las obligaciones y de los contratos. Y lo que ustedes deben tener muy claro a la hora de rendir su examen de grado es qué es lo que es el acto jurídico. Y vamos a decir que el acto jurídico, ya, el acto jurídico es la manifestación de la voluntad con la intención de producir consecuencias jurídicas queridas por su autor o por las partes, tales como crear, modificar, transmitir, transferir o extinguir derechos y obligaciones. Eso es lo primero que ustedes deben saber en atención a lo que es el acto jurídico. ¿Ya? ¿Cómo se clasifica el acto jurídico? Primero vamos a señalar que existe una clasificación legal del acto jurídico y existe una clasificación doctrinaria del acto jurídico. La clasificación legal y la que siempre preguntan en los exámenes de grado es la siguiente. Primero nosotros vamos a señalar que la clasificación legal puede ser en atención a las partes que concurren al acto y por lo tanto pueden ser actos jurídicos unilaterales o actos jurídicos bilaterales. ¿Ya? Después vamos a señalar que es en atención a la utilidad que reporta el acto jurídico. ¿Y cuál es la utilidad que reporta? ¿Va a ser oneroso o va a ser gratuito? Y vamos a decir que el acto jurídico oneroso se va a subclasificar en atención a su equivalencia. Es decir, un acto jurídico oneroso conmutativo u oneroso aleatorio. Ya eso es las definiciones legales principales. Posteriormente vamos a señalar que existen también dos definiciones legales súper importantes. A ver si el acto subsiste por sí mismo o bien necesita de otra convención para subsistir. Y ahí nosotros vamos a hablar de actos jurídicos principales y actos jurídicos bilaterales. Súper importante señalar que también nosotros vamos a decir que existen actos jurídicos en atención a la perfección del mismo acto, es decir, cómo se perfecciona el acto jurídico.
Ya sabemos que el acto jurídico es una manifestación de la voluntad. Por lo tanto, ¿cómo se irá a perfeccionar el acto jurídico? Bueno, el acto jurídico se puede ser real, puede ser consensual o puede ser solemne. ¿Qué quiere decir que sea real? Que además del consentimiento se requiere para que se perfeccione el acto la tradición o entrega de la cosa, no obstante de aquello que el Código Civil únicamente habla de tradición y no de entrega, pero nosotros tenemos que decir, y les digo desde ya, que existen determinados actos jurídicos que son, en este caso, reales porque se perfeccionan por la entrega y más no por la tradición, como por ejemplo el comodato. El comodato es un contrato unilateral en que una de las partes entrega una cosa gratuitamente, ya mueble o inmueble, para que haga uso de ella con cargo de restituirla una vez terminado el uso. Y ese contrato, que también es un acto jurídico bilateral, nosotros vamos a señalar que es real. ¿Por qué es real? Porque se perfecciona por la entrega de la cosa. También tenemos los actos jurídicos solemnes, y un claro ejemplo de un acto jurídico solemne va a ser, en este caso, lo que se denomina como la compraventa de un bien raíz, ya la compraventa de un bien inmueble. ¿Y cuál es la solemnidad que exige el legislador? Bueno, la solemnidad que exige es la siguiente. La solemnidad a que se refiere es la escritura pública, el título, con la inscripción en el conservador de bienes raíces para que se efectúe la tradición, pero la solemnidad es la escritura pública, ya para que eso ustedes lo vayan teniendo claro y lo tengan ahí presente. Eso es lo que vimos inicialmente en atención a la clasificación. Después nosotros señalamos qué es la voluntad, y la voluntad es el querer interno de cada individuo que está destinada a producir consecuencias jurídicas, crear efectos jurídicos, ¿ya? O bien puede tener suficientemente discernimiento, o la voluntad debe tener o debe venir con discernimiento, es decir, ser capaces de distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Por lo tanto, los requisitos que se debe manifestar debe ser seria, debe ser sana, debe tener una causa lícita y debe tener objeto lícito. ¿Cómo se puede expresar o cómo se clasifica la voluntad? Voluntad, en este caso, nosotros vamos a señalar que es voluntad expresa, se realiza en términos formales y explícitos, voluntad tácita, que en este caso se desprende de conductas externas que inequívocamente van a demostrar la voluntad o van a dar a conocer la voluntad con hechos externos. Ya, eso es importante. Además, ¿qué otra cosa vamos a señalar en atención a la voluntad? La voluntad puede ser presunta, ¿ya? Y también puede el silencio constituir excepcionalmente, puede constituir el silencio una manifestación de la voluntad. Y ahí vamos a hablar del silencio circunstanciado, ya que es cuando el legislador le otorga valor a este silencio. Como por ejemplo en el caso del mandato, cuando una persona realiza o se realiza a gestionar negocios ajenos y se le propone un determinado negocio y él no acepta dentro de un lapso de tiempo que establece el mandato, ya se va a entender que él ha aceptado. O en el caso de una herencia, cuando los acreedores solicitan la delación de la herencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice el tribunal? Llama a los acreedores y dicen, ok, tienen cierto lapso de tiempo para aceptar o repudiar, pero si ustedes herederos nada dicen, se entiende que han repudiado la herencia, ¿ya? Así que eso ahí tenerlo presente, los dos ejemplos del silencio circunstanciado. La tácita reconducción se discute, pero para mí no es un silencio. ¿Por qué no es un silencio? Primero vamos a decir que la tácita reconducción se ve a propósito del arrendamiento, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué quiere decir la tácita reconducción? Lo siguiente, nosotros vamos a decir que el arrendador con el arrendatario fijaron un plazo de un año de
para la duración del arrendamiento. Arrendatario pasa el lapso de tiempo, sigue manteniendo la posesión de la cosa, o no, disculpen, no tiene la posesión, sigue teniendo en su poder la cosa, porque recordemos que el arrendatario es un mero tenedor que siempre va a reconocer dominio ajeno, por lo tanto no va a ser poseedor de la cosa. Ya eso es importante también que lo vayan teniendo presente, pero sí va a mantener la cosa en su poder. Y junto con eso le va a pagar la renta al arrendador, y el arrendador va a aceptar este dinero, y solamente ahí se entiende que se ha renovado este contrato por un plazo de 3 meses, y así sucesivamente. Recordemos que es un contrato completamente nuevo, ya es algo completamente nuevo, por lo tanto, ¿qué es lo que discute la doctrina si estamos en presencia del silencio o de la voluntad tácita? Para mí, estamos frente a la voluntad tácita, porque el silencio es no decir nada. En cambio, aquí se desprende de hechos inequívocos, o sea, se desprende de conducta externa que inequívocamente dan a conocer algo. ¿Y qué es lo que dan a conocer? Que quieren continuar con el contrato de arrendamiento. ¿Ya? No es más que eso, para que ahí lo vayan teniendo ustedes claro. Ahora bien, la voluntad. ¿En qué tipos de actos la vamos a encontrar la voluntad por sí sola? ¿Cuándo corresponde hablar de voluntad y cuándo corresponde hablar de consentimiento? ¿En qué tipos de actos en atención a la clasificación que acabamos de ver recientemente? Perfecto, Nicole. Bilaterales, consentimiento. ¿Ya? Bilateral y voluntad la vamos a ver en caso de los actos jurídicos unilaterales. Muy bien. Y ahí por Janet tenía una pregunta que se la voy a responder, pero una vez que avancemos para poder hilar la materia con la que quedó pendiente, y ahí vamos a empezar a resolver todo tipo de dudas. Así que guarden tranquilidad que vamos a responder cada una de sus preguntas. ¿Ya? Sí, muy bien, ya, perfecto. Entonces, por lo tanto, ¿qué es el consentimiento? El consentimiento es el concurso real de voluntades que se materializa. ¿Cómo? Se materializa por la oferta y la aceptación. Ya, súper importante que eso ustedes ahí lo vayan teniendo claro. Se materializa por la oferta y aceptación. Por lo tanto, ¿qué es la oferta? Es un acto jurídico unilateral, ¿ya? En la cual un autor denominado oferente propone a otra la celebración de una determinada convención. ¿Ya? Eso es la oferta. Los requisitos ya los vimos anteriormente. Debe ser seria, debe ser completa, debe estar dirigida. ¿Ya? La aceptación es un acto jurídico también unilateral en que el autor manifiesta su conformidad con la oferta de manera pura y simple. Eso es, de manera pura y simple. Por lo tanto, ¿cuáles son los requisitos de la aceptación? Primero, que se haga en tiempo oportuno. Además de que se haga en tiempo oportuno, debe ser pura y simple. Porque si la oferta no es pura y simple, y yo les digo a ustedes, mira, o sea, vamos a decir que Isadora con Nicolás celebran una convención, ¿ya? Isadora le propone una oferta a Nicolás, pero Nicolás le dice, no, sabes que el precio es muy alto, por lo tanto te voy a dar tal cantidad de dinero, o esto es lo que yo te ofrezco. Ahí vamos a estar en una contraoferta, para que eso lo tengan súper claro. Ya, y donde quedamos la clase anterior, esto fue un resumen súper rápido para que no se perdieran las personas que inicialmente han accedido o que han accedido el día de hoy. Ya, por lo tanto, esta sería la primera parte de acto jurídico, que fue lo que vimos anteriormente. Vicios del consentimiento, ahí quedamos. Los vicios del consentimiento consagrados en el artículo 1451 y siguientes. Error, fuerza y dolo. ¿Qué es el error?
importantísimo, porque a usted le van a preguntar en su examen de grado, primero le van a preguntar qué son los vicios del consentimiento. Y ahí usted puede crear una definición con todos los elementos que conllevan los vicios del consentimiento. Es el acuerdo de voluntad que adolece de algún vicio para que el acto sea completamente válido. Ahí tiene una definición con los elementos fundamentales de los vicios del consentimiento. ¿Y qué es lo que vamos a analizar primero? El error. ¿Qué es el error? El error es la ignorancia que se tiene tanto en el derecho como en el hecho, o tanto en el hecho como en el derecho. Ese es el error. La ignorancia, un concepto equivocado que se tiene acerca del derecho o de un hecho. Ahora bien, el error de derecho, ya sabemos que de acuerdo a la definición, el error se clasifica en dos ramas, que es el error de hecho y el error de derecho. El error de hecho, nosotros vamos a señalar que es aquel que va a recaer en la cosa, en una persona o bien en circunstancias especiales del acto que se está celebrando o ejecutando. Y el error de derecho ya es la ignorancia, el falso concepto, el concepto errado que se tiene acerca de la ley. Y el error de derecho le van a preguntar inmediatamente, ¿vicia el consentimiento o no vicia el consentimiento? El error de derecho no vicia el consentimiento. Perfecto, y le van a preguntar, ¿y por qué no vicia el consentimiento? ¿Cuál es el fundamento de que el error de derecho no vicia el consentimiento? Y ahí inmediatamente ustedes van a decir o van a citar el artículo 8 del Código Civil. ¿Y qué es lo que nos dice el artículo número 8? Que la ley se presume conocida por todos los habitantes de la República Chilena. Por lo tanto, usted no puede alegar ignorancia ante la ley. No puede decir, no, mira, ¿sabes qué? Yo celebré una compraventa y yo no sabía que en la compraventa iba envuelta una condición resolutoria tácita. Por lo tanto, como no tenía idea y una persona me está demandando, yo estoy alegando error de derecho. Si eso pasa, se va a entender que estoy frente a una presunción de derecho y es una presunción de mala fe que no admite prueba en contrario. ¿Ya? Eso es en atención al error de derecho. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a decir acerca del error de derecho que atenta contra el artículo 8 del Código Civil? Constituye una presunción de mala fe, y esto quiere decir que es una presunción legal o una presunción de derecho, una presunción de derecho, que quiere decir que no admite prueba en contrario. ¿Ya? Y finalmente vamos a decir que excepcionalmente, de manera excepcional, el error de derecho sí va a viciar el consentimiento o sí se va a poder alegar. ¿En qué casos? El pago de lo no debido, artículo 2297. Y el que da lo que no debe, no se presuma que lo dona, artículo 2299. ¿Y cuál es la justificación a este error de derecho? Que se va a evitar un enriquecimiento indebido. ¿Ya? Por ahí nos pidieron la definición acerca de los vicios del consentimiento. Vamos a señalar que los vicios del consentimiento son aquellos que adolece el acto, donde a ver, vamos a plantear nuevamente la definición. Los vicios del consentimiento son aquellos que adolece el acto jurídico y que, por lo tanto, el acto celebrado o ejecutado es susceptible de ser anulado. ¿Por qué motivo? Porque adolece de un vicio. ¿Y cuál puede ser este vicio? Error, fuerza y dolo.
¿Y existe la lesión? No, la lesión no es un vicio del consentimiento, ya para que eso lo tengan súper claro. Y ya vimos el error de derecho y vimos las excepciones también del error de derecho. Por lo tanto, vamos a continuar ahora con el error de hecho. El error de hecho, ¿cuál es el error de hecho? El que se tiene sobre una cosa, sobre una persona o sobre una circunstancia. ¿Y cómo se subclasifica el error de hecho? Error esencial, error sustancial, error accidental, error en la persona. Ahí tenemos las 4 subclasificaciones del error de hecho. ¿En qué casos el error de hecho va a viciar el consentimiento? Vamos a decir que en el error esencial y en el error sustancial, pero sus sanciones son diferentes. El error esencial, ¿cuál es el error esencial? Usted tiene que decir muy bien que el error esencial recae sobre la especie del acto contrato que se ejecuta o celebra, o bien, señala el inciso final, sobre la identidad de la cosa específica de que se trata. Y aquí nos vamos a detener un segundito, porque el error esencial es el error que se sanciona con la máxima sanción que consagra el Código Civil en su artículo 1681. ¿Y cuál será la máxima sanción que consagra el Código Civil? Los leo. Ustedes me dirán cuál es la máxima sanción que consagra. Bien, muy bien, nulidad absoluta. Sí, perfecto. Ok. Ya, perfecto. Ok, veo que lo tienen muy claro. Es nulidad absoluta. ¿Ya? Perfecto, es nulidad absoluta. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque por ahí la doctrina, ¿qué señala? Sobre todo don Luis Claro Solar, para confundir todo esto un poquito más y hacerlo más complejo, va a decir, espérense un poquito. Está bien, el Código Civil consagra la nulidad absoluta, pero ustedes lo que no han querido entender, que también lleva consigo la inexistencia, que también sería una ineficacia del acto jurídico. Y ahí él da sus razones que no van a ser materia porque a usted, o sea, no van a ser materia de esta clase, porque eso no se lo van a preguntar en el examen de grado. Usted siempre en el examen de grado va a tener que ampararse por el legislador, ¿ya? Siempre el legislador señala esto, el legislador señala aquello, porque la doctrina da para mucho. ¿Ya? Así que es súper importante, y lo que repito absolutamente en todas las clases que realizo por estudiantes digitales, usen su Código Civil, lean el Código Civil. El Código Civil no es para hojearlo y estudiar con el apunte. El Código Civil es para estudiarlo profundamente y el apunte que sea el copiloto. Ya, eso para que ustedes lo vayan teniendo súper claro, porque ¿qué es lo que manda el Código Civil? La doctrina no manda, pese a que de repente existen fallos que efectivamente favorecen ciertas discusiones doctrinarias o ciertas hipótesis o postulados que plantean distintos autores, y efectivamente de repente tenemos una sentencia que acoge la inexistencia, como por ejemplo la de la Corte Suprema dictada el año 2021, que declara un acto inexistente. ¿Ya? Ahí tenemos una de las pocas sentencias. Ok, volviendo al error esencial, ya que no habíamos salido un poco para señalar en este caso, efectivamente, Alessandri es la nulidad absoluta. Esa era la discusión que tenían en su época tanto Alessandri como Luis Claro Solar, que probablemente ahí con una muy buena copa de vino se ponían a discutir acaloradamente. Ya, así que efectivamente, hoy día don Luis Claro Solar debe estar feliz que la Corte Suprema haya declarado la inexistencia. Ya, así que eso por una parte.
Ahora bien, el error esencial ya dijimos que puede recaer en la especie del acto o contrato. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de el error recaiga sobre la especie del acto o contrato? El ejemplo es muy sencillo. Usted va a celebrar una compraventa. Ok, va a vender algo. ¿Qué es lo que va a vender? Dice, voy a vender mi notebook. Ok, pero usted se lo está vendiendo ese notebook, se lo está vendiendo a un familiar. Y el familiar, como quiere aprovechar un poquito este parentesco, él entiende que existe una donación. No, ¿cómo? Pero si tú me estás regalando el notebook, oye, somos primos, ¿cómo me lo vas a vender? No, no, ahí estamos en un error sobre la especie del acto o contrato. Una parte entendió compraventa y la otra parte entendió donación, o una parte entendió un préstamo de uso, lo que se conoce también como comodato, y la otra parte, ¿qué fue lo que pudo haber entendido? Arrendamiento. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un claro error en la especie. Y después señala que puede recaer el error sobre la cosa de la que versa el acto contrato, sobre la identidad de la cosa. Y ahí en este caso ambos hemos entendido una compraventa. Ambos, perfecto. Tú vas a vender algo y tú vas a comprar algo, pero lo que tú vas a, o lo que tú entiendes comprar es una camioneta. Y lo que el vendedor entiende vender es una moto. Por lo tanto, ahí está claramente el ejemplo del error esencial. ¿Cuál es la sanción al error esencial? La doctrina lo discute, pero el Código Civil contempla que es nulidad absoluta. La doctrina señala que puede ser inexistencia y puede ser nulidad relativa. ¿Ya? Eso es respecto del error esencial. ¿Por qué el error esencial el código lo consagra como nulidad absoluta? Porque va a recaer en el objeto mismo o en la especie del acto contrato. ¿Ya? Eso es importante. Pasemos entonces ahora al error sustancial. ¿Ya? ¿Qué es el error sustancial? El error sustancial. ¿Por qué recae en el objeto? Porque recae en la cosa. ¿Ya? Recae en la cosa. ¿Qué quiere decir que recae en la cosa? ¿En qué artículo se consagra la nulidad absoluta? En el artículo 1681, 1682 y siguiente, ¿ya? Para que lo puedan tener claro. Perfecto, recae en el objeto porque el objeto puede ser el objeto cosa o el objeto hecho. Ya vamos a ver el objeto. Ya no se adelanten, pero efectivamente cuando tú entiendes comprar un automóvil y la otra persona entiende que te está vendiendo una moto, el error en qué recae en el objeto mismo, en la identidad del objeto, de la cosa. ¿Ya? Y recordemos que para el Código Civil, el artículo 1460 nos señala lo siguiente: el objeto consiste en la prestación de dar, hacer o no hacer una cosa. ¿Ya? Eso lo consagra el artículo 1460. Vamos entonces y continuemos con el error sustancial, aquel error que recae en la calidad del objeto. Por lo tanto, aquí este error no requiere bilateralidad, puede ser solamente de una de las partes. No es necesario que, como el error esencial, que ambas partes se entiendan en error, ¿ya? Por lo tanto, el error sustancial, el claro ejemplo que da el código en el artículo 1454 es el siguiente. Usted entiende comprar un anillo de oro y con un diamante Swarovski. Un anillo barato que puede costar como 30, 40 millones de pesos. ¿Ya? Por lo tanto, en virtud de aquello, el vendedor le entrega a usted una réplica,
¿ya? Una réplica de este anillo de oro con un diamante Swarovski. Por lo tanto, es de otro metal completamente distinto, error en la sustancia, ¿ya? Por lo tanto, esto el legislador, ¿cómo lo va a sancionar? Con nulidad relativa. Posteriormente, nosotros vamos a señalar que existe el error accidental. El error accidental recae en una calidad secundaria del objeto y por regla general no vicia el consentimiento, a diferencia del error esencial y el error sustancial. Este no vicia el consentimiento por regla general. Por lo tanto, ¿en qué casos se entiende que va a viciar el consentimiento el error accidental? Pregunta para ustedes, queridos gradistas. ¿En qué caso se entiende que el error accidental vicia el consentimiento? Porque por regla general ya señalamos que no lo vicia. Efectivamente, ahí Fernanda Ángeles, que la cosa determinante del contrato, esa es la respuesta más idónea. Dice que la cosa sea determinante del contrato o el motivo principal por el cual te induce a contratar. Esto quiere decir, tú vas a comprar, para las personas que tienen su examen de grado escrito, quieren ir con una pluma, y no con cualquier pluma, sino que quieren ir con una pluma de una marca reconocida, ¿ya? Por lo tanto, a usted le están vendiendo una pluma, pero no de la misma marca. Por lo tanto, esa es una cualidad o una calidad secundaria, pero que para usted es fundamental, porque si no es de la marca que usted quiso, no lo va a comprar y por lo tanto ahí está, vamos a estar frente al error esencial. O imaginemos usted que la compra por internet y le llega una pluma de otra marca y usted tiene que rendir su examen de grado con esa pluma, porque ese es el motivo por el cual se la está comprando. Por lo tanto, ahí se entiende que usted una calidad secundaria la elevó a la categoría de esencial. Y en ese caso sí va a viciar el consentimiento. Y finalmente el error en la persona. ¿Qué es el error en la persona? Es la equivocación en la identidad del individuo. Ya, ese es el error en la persona, en la identidad del individuo. Y por regla general, ¿vicia o no vicia el consentimiento, el error en la persona? Novicia, muy bien Macarena, novicia por regla general. Entonces lo que le van a preguntar inmediatamente en su examen de grado gradista, ¿qué es lo que le van a preguntar? Bueno, ¿en qué casos vicia el consentimiento? Eso, cuando sea un contrato intuito persona, salvo que sea la causa principal. Y yo lo señalo de la siguiente manera, cuando usted contrata con una persona en atención a la aptitud o talento de la persona. Ejemplo, usted se tituló, usted aprobó su examen de grado y va a ser una fiesta en el Fluídico, ahí en Bucher, ¿ya? Por lo tanto, usted viene y toma el teléfono y llama al representante de Shakira. Hola, mira, ¿sabes qué? Necesito que Shakira venga a cantar. La verdad es que me titulé, por lo tanto, necesito hacer una fiesta, pero que dure prácticamente una semana. ¿Ya? En ese caso, ok, usted corta, llega el día de la fiesta y quien llega no es Shakira, sino que llega Shakira. Por lo tanto, ahí ustedes pueden ver que se estaba contratando en atención a la aptitud o talento de la persona, ¿ya? Y en ese caso sí va a viciar el consentimiento. El otro caso que sí vicia el consentimiento, una excepción a la regla general, es la tradición. ¿Por qué la tradición va a viciar el consentimiento en la persona? ¿Sobre quién debe recaer este error en la persona para que vicie el consentimiento?
¿En qué casos en la tradición existe este vicio del consentimiento que es llamado error en la persona? En el adquirente. Muy bien, Ángeles. ¿Y por qué en el adquirente? Porque usted a quien le va a pagar, a quien le va a realizar el pago, a quien le va a realizar la entrega, ya es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque si usted le realiza la entrega a una persona diferente al adquirente, usted de igual manera va a tener que posteriormente entregarle y pagarle esta cosa al adquirente, pese a que aparentemente haya cumplido con su obligación. ¿Ya? Así que eso ahí para que lo tengan presente en cuanto al error de hecho y al error de derecho. Vamos a continuar entonces con la fuerza. La fuerza es la coacción física o moral dirigida contra la voluntad de una persona para que ésta consienta en un acto jurídico determinado. ¿Dice el consentimiento la fuerza? Bueno, profesor, hay que distinguir. ¿Qué es lo que hay que distinguir, alumno? Lo que hay que distinguir es si estamos hablando de la fuerza moral o de la fuerza física, porque la fuerza física no vicia el consentimiento, es más, la doctrina postula que el acto sería inexistente, ¿ya? Así que la que va a viciar el consentimiento va a ser la fuerza moral, pero para que la fuerza moral vicie el consentimiento, a su vez, se tienen que dar determinados supuestos o requisitos. Primero debe ser grave. ¿Qué quiere decir que la fuerza sea grave? Que cause una fuerte impresión, un mal irreparable a una persona en su sano juicio, tomando en cuenta en consideración su edad, sexo o condición. ¿Ya? Eso quiere decir que sea grave, que debe producir una fuerte impresión, pero tiene que colocarle el apellido a una persona en su sano juicio en atención a qué, a su edad, sexo o condición. ¿Ya? Eso es, no olvidar estos requisitos que son súper preguntados en los exámenes de grado. ¿Ya? Y ahí, como dice Isadora, muy bien, la fuerza física suprime la voluntad. ¿Ya? No hay voluntad. ¿Qué voluntad? Si a usted le ponen el día de mañana una pistola en la sien, ¿ya? Una persona le pone una pistola en la sien, ok, y le dice, firma este contrato. Suprime completamente toda voluntad, usted va a actuar por inercia, ¿ya? Así que eso ténganlo súper claro, porque es lo que quiere decir que sea grave. Además debe ser actual. ¿Qué quiere decir que sea actual? Que se dé al momento de la celebración del contrato, al momento de expresar la voluntad, porque no va a pasar absolutamente nada si usted celebra el acto consensualmente, usted celebra un acto consensualmente, firma, y posteriormente lo empiezan a amedrentar. ¿Ya? Ahí la fuerza no es actual. Por lo tanto, ojo, estos requisitos deben ser copulativos, que sea determinante. ¿Alguien me puede decir qué quiere decir que la fuerza sea determinante? ¿Qué quiere decir que la fuerza sea determinante? Efectivamente, Camila, o sea, que la fuerza sea determinante, que fue lo que a ti te hizo firmar el contrato, porque de no haber mediado esta fuerza, no se hubiese celebrado el acto contrato o se hubiese celebrado en términos completamente diferentes. ¿Ya? Además, debe ser ilegítima, contraria a derecho, porque existen fuerzas legítimas. ¿Alguien conoce algún caso de una fuerza legítima? Muy bien, Lorna, muy bien, Yamila. Sí, súper bien. Hoy día están, pero unos capos, ya están muy bien. De ahí Claudio dice la amenaza de demandar. Esa es una fuerza legítima. Yo estoy arrendando mi casa y el arrendatario no quiere pagarme la renta. Un sinvergüenza, lleva 6 meses viviendo gratis. ¿Sabes qué le digo yo? Si tú no me pagas de aquí a 15 días, yo te demando. ¿Ya? Ahí tenemos una fuerza completamente legítima. Y finalmente agrega la doctrina que sea obra del hombre. ¿Ya?
la sanción que se establece para los actos que adolecen del vicio del consentimiento denominado fuerza, cumpliendo con los 5 requisitos de manera copulativa, producen la nulidad relativa. Ahora bien, ¿usted qué es lo que debe hacer? Debe alegar que actuó con fuerza, debe alegar que existe error, debe alegar que existe dolo, porque el legislador no lo presume, ¿ya? Lo único que presume es el dolo, y existen excepciones a la presunción del dolo. Vamos a ver entonces el dolo, ya que hablamos de el dolo. Ok. Perfecto. El dolo está definido por el artículo 44. Es lo primero que ustedes tienen que saber. Y es la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. Pero el dolo, la doctrina lo ha discutido ampliamente, que existe una teoría unitaria del dolo y la teoría tripartita del dolo. Es decir, el dolo que existe en los vicios del consentimiento será el mismo dolo que existe en la responsabilidad contractual como agravante de responsabilidad, por ejemplo, o será el mismo dolo que encontramos a propósito de la responsabilidad extracontractual. Para mí el dolo es uno solo y no hay más. El dolo, el dolo siempre, independiente del área en que estemos, el propósito es uno solo, es causar daño. El dolo va a causar daño en los vicios del consentimiento, claro que va a causar daño. El dolo como agravante de la responsabilidad contractual, ya, o el dolo como incumplimiento, desde el punto de vista del incumplimiento, se incumple de manera dolosa. ¿Qué es lo que se busca? Causarle un daño. ¿A quién? Al acreedor. Por lo tanto, busca causar daño. Y en la responsabilidad extracontractual, ¿qué es lo que busca el dolo? ¿Qué finalidad tiene el dolo? Causar daño. Por lo tanto, el dolo es uno solo que se ve en 3 áreas del derecho civil diferentes. Como agravante de responsabilidad contractual, como vicios del consentimiento, que es lo que estamos estudiando ahora, y finalmente como responsabilidad extracontractual. ¿Ya? Pero nosotros ahora nos vamos a centrar en el dolo como vicio del consentimiento, que es lo que nos convoca ahora. ¿Ya? Por lo tanto, el dolo, aquí como vicio del consentimiento, nosotros lo vamos a definir como la maquinación fraudulenta. Es una maquinación fraudulenta que busca arrancar la declaración de voluntad con quien se contrata, con quien se contrae algún tipo de obligación. ¿Ya? Eso es el dolo. Por lo tanto, ¿cuáles serán los requisitos del dolo? Bueno, los requisitos del dolo son 2. Primero, debe ser obra de una de las partes. Eso es lo primero. Además, debe ser principal o determinante. Y aquí me quiero detener. Existen diversas clases de dolo. Está el dolo bueno, el dolo malo, el dolo positivo, el dolo negativo. Está el dolo principal y el dolo incidental. Pregunta para ustedes. ¿Qué dolo es el que vicia el consentimiento? Ya, perfecto, lo tienen súper claro y eso es importantísimo que lo tengan claro. Ya, es súper importante porque y ahí aprovecho de leer que Claudio de la Fuente, creo que fue él que me comentó una vez que a una muy buena amiga de él le preguntaron efectivamente el dolo en qué caso vicia el consentimiento. Y la chica no lo logró recordar. Por lo tanto, que no se les olvide nunca, nunca, nunca que el dolo vicia el consentimiento cuando es principal. ¿Y qué pasa con el dolo incidental? El dolo incidental no vicia el consentimiento y solamente usted va a tener derecho a ¿qué? A la indemnización de perjuicios. En cambio,
disculpen. En el dolo principal, la sanción que es la sanción que corresponde al acto que fue celebrado con dolo es la de la nulidad relativa. ¿Ya? Característica, ya dijimos que el dolo no se presume, salvo ciertas excepciones que ahí ustedes pueden leer: indignidades para suceder, la muerte presunta y el error de derecho. Quien alega error de derecho, nosotros señalamos que se entiende que está actuando de mala fe, y si actúa de mala fe es porque está actuando dolosamente. Y otra característica súper importante: el dolo no puede condonarse anticipadamente. ¿Qué quiere decir que el dolo no pueda condonarse anticipadamente? Que nosotros, si celebramos un acto contrato, no podemos agregar una cláusula que señale que nosotros renunciamos al dolo. No puede hacerse eso. ¿Ya? Eso está completamente prohibido por el legislador. Ahora, bien, ustedes tienen que haber escuchado en algún momento como alumnos de pregrado y después en su estudio de preparación para el grado, ya el dolo de los incapaces. El dolo de los incapaces. Por lo tanto, el dolo de los incapaces. ¿Qué quiere decir el dolo de los incapaces? Que el incapaz busca convencer a otra persona con la que se está celebrando un contrato que ella no adolece de ninguna incapacidad, que ella no tiene ninguna incapacidad. Y por lo tanto, ¿cuál es la sanción acá a la persona, al incapaz que está actuando dolosamente, que no va a poder alegar la rescisión? ¿Y qué es la rescisión? La nulidad relativa. ¿Y por qué motivo? Porque nadie puede beneficiarse de su propio dolo. Eso es en cuanto a los vicios del consentimiento. ¿Ya? Dudas acerca del vicio del consentimiento, alguna duda, lo que sea, para que podamos ir resolviendo, o quedó todo súper claro en atención a los vicios del consentimiento. Ya, el dolo no se presume en este caso cuando tú alegas error de derecho, en la muerte presunta y en este caso en las indignidades para suceder, que es cuando una persona oculta el testamento, o lo puedes decir de manera más simple, en el ocultamiento del testamento. ¿Ya? Ahí también estaría muy bien que lo dijeras de esa manera, y creo que es más sencillo a la hora de que tú puedas pararte frente a esta comisión. ¿Ya? Así que eso sería súper importante. Ya, el que sea ahora de una de las partes está hiper criticado. Ya está súper criticado. ¿Por qué está criticado? Porque dice que debería ser similar a la fuerza, es decir, debería contemplar también al tercero, y por lo tanto no es necesario que sea obra de una de las partes, sino que también puede ser de un tercero e incluso de un autor, y no necesariamente de una parte. Ya, perfecto. Perfecto. Mira, el ejemplo de dolo incidental te lo voy a deber para al final de la clase, para seguir avanzando en razón del tiempo, y ya nos queda bastante poco, así que quiero ver lo que es la capacidad. Perfecto, pero al final de la clase yo les voy a dejar como siempre mis datos, y para que me escriban y podamos seguir resolviendo todas las dudas que ustedes tengan. Yo feliz, encantado de poder ayudarlos, sobre todo si están preparando su examen de grado. ¿Ya? Así que no les quepa duda, cuenten conmigo para cualquier tipo de duda que vayan teniendo. ¿Qué es la capacidad? Primero, la capacidad, vamos a dar una definición global, general. Ya la capacidad es la aptitud legal para realizar ciertos hechos o ciertas conductas. Esa es una definición legal, ¿ya? El artículo 1445 ha sido criticado por la doctrina porque señala que se estaría refiriendo únicamente a la capacidad de ejercicio, dejando fuera la capacidad de goce, y en este caso se estaría viendo únicamente desde un punto pasivo.
Claro, claro, Valeria, efectivamente. Mira, debe hacerse esa distinción, sin duda, ¿ya? Pero por razones de tiempo, solamente por razones de tiempo, vamos a terminar ya con lo que son los vicios del consentimiento para hablar de la capacidad, que es un requisito de qué, un requisito de validez del acto jurídico, ¿ya? Ah, te la preguntaron en el grado, ya, perfecto. Mira, esto, como dije anteriormente, ha sido criticado ampliamente por la doctrina porque señala que una de las partes se debe hacer una distinción entre contratos unilaterales y bilaterales. Efectivamente, porque cuando estamos en actos unilaterales, nosotros no vamos a hablar de partes, sino que vamos a hablar de autor. Entonces, por lo tanto, ese es el concepto amplio. Pero, ok, tú le puedes decir al profesor, pero el legislador no distingue eso. Eso es algo que lo señala la doctrina. Por lo tanto, el legislador solamente requiere que sea obra de una de las partes. Posteriormente, la doctrina señala, y efectivamente, y estaría yo creo que es lo correcto en esta vez la doctrina, al señalar que también puede ser por un autor el dolo, incluso por un tercero, como también pasa en la fuerza. ¿Ya? Así que eso es, para ahí cerrar lo que son los vicios del consentimiento. Vamos a la capacidad. La capacidad es la aptitud legal de una persona, dijimos, para contraer cierto, o para realizar ciertas conductas, ciertos hechos, ya, eso es. Y ya dijimos que la capacidad ha sido criticada en atención a la que regla el legislador en el artículo 1445 en su inciso final. ¿Ya? Y ya dijimos los motivos. Por lo tanto, ¿cómo se clasifica la capacidad? Vamos a la clasificación de capacidad, capacidad de goce y capacidad de ejercicio. ¿Ya? La capacidad de goce es la aptitud legal para adquirir derechos y contraer obligaciones por sí solo, sin el ministerio de otra persona. ¿Ya? O sea, no, disculpen, por el solo hecho de ser persona. ¿Ya? Es decir, si a ustedes le preguntan, un bebé, un recién nacido, ¿tiene capacidad de goce o no tiene capacidad de goce? Tiene capacidad de goce. ¿Desde cuándo se entiende la existencia legal del recién nacido? Pregunta para ustedes. Tienen que darse 3 requisitos copulativos para que estemos frente a la existencia legal del recién nacido, y en solo cuando adquiere, esa es la respuesta, cuando el recién nacido adquiere capacidad legal, en ese momento él va a tener capacidad de goce. ¿Y por qué motivo? Porque la capacidad de goce es inherente al ser humano. Todos contamos con capacidad de goce, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuáles son los 3 requisitos para que estemos frente a la existencia legal? Primero, que exista una separación. Ah, perfecto, perfecto, se lo saben muy bien, ok. Primero, que exista una separación entre esta criatura y la madre. Ese es el primer requisito. El segundo requisito es que esta separación sea completa. Entonces, por lo tanto, vienen las tijeras y cortan el cordón umbilical. Por lo tanto, ahí se entiende que es completa. Y posteriormente, como dice Melanie, que haya sobrevivido un instante siquiera. Es decir, tomó la guagua, hizo y ok, súper, súper bien. ¿Ya? Por lo tanto, esos serían, y desde ese momento, desde que usted tiene existencia legal, nosotros vamos a señalar que se tiene capacidad de goce. ¿Ya? ¿Y cuál es la capacidad de ejercicio? Es aquella aptitud legal que consiste en ejercer dichos derechos y obligaciones correlativas. Esa es la capacidad de ejercicio. Por lo tanto, por regla general, ¿quiénes son capaces? Todos, a excepción aquellos que la ley declara como incapaces. Y tenemos 2 tipos de incapacidad. Y lo más probable es que a usted no le pregunten por la capacidad, porque la capacidad es la regla general. La incapacidad ya son las excepciones. Por lo tanto, efectivamente, ahí como dice Blanca, la capacidad de goce es un atributo de la personalidad. Es inherente al ser humano. ¿Ya? Por lo tanto, ya, ok.
¿En qué quedamos ya? Capacidad de ejercicio. ¿Quiénes son incapaces? Los incapaces absolutos y los incapaces relativos. Incapaces absolutos están regulados por el Código Civil. ¿Qué personas son incapaces absolutos? Artículo 1447. Los incapaces absolutos son aquellos que no tienen voluntad jurídica o que si bien la tienen, no son capaces de poder expresarla. Por lo tanto, siempre que nosotros hablemos de incapacidad absoluta, es que no pueden dar a conocer su voluntad. Y si pueden, no pueden dar a expresar su voluntad o derechamente no tienen voluntad, como por ejemplo los dementes. Y aquí voy a corregir algo que sale en el PPT. Dice que el demente necesita el decreto de interdicción en el conservador en el Código Civil, iba a decir, en el conservador de bienes raíces, en el registro de interdicciones y prohibiciones. La verdad es que el artículo 1447, si usted lo lee, no señala eso. Dice, son absolutamente incapaces los dementes. No requiere, de acuerdo al Código Civil, este decreto de interdicción que es dictado por el juez para que éste sea inscrito, ¿ya? Después señala los sordos, sordomudos que no pueden darse a entender claramente. Antiguamente el Código Civil solamente hablaba de los sordos, ¿ya? Pero hay que agregar ahora, se agrega que los sordos o sordomudos se pueden dar a entender. Por lo tanto, si un sordomudo sabe escribir o se puede comunicar por lenguaje de señas, no entraría dentro de esta categoría de incapaces absolutos. Y finalmente los impúberes. ¿Quiénes son impúberes? Pregunta para ustedes para que participemos todos, que esa es la idea, y todos vayamos participando. ¿Quiénes son impúberes? Menores de 14 años. No, los infantes no son impúberes, ojo con eso. Ya, perfecto. Lo primero, ahí, Yanira lo respondió de la manera correcta, Gabriela lo respondió de la manera correcta, bien. Siempre tenemos que señalar cuando vamos a decir impúber, ya, hay que distinguir si estamos frente a un hombre o frente a una mujer. Si es una mujer va a ser de 7 a 12 años, si es un hombre o un varón va a ser de 7 a 14 años. Por lo tanto, el hombre madura después, la mujer madura antes. ¿Ya? ¿Cuál es la sanción de que un absolutamente incapaz haya celebrado determinado acto o contrato? La nulidad absoluta. Pero ¿cómo puede actuar en este caso el incapaz absoluto en la vida del derecho? ¿Cómo lo puede hacer? Y ahí se desprende de la definición de capacidad de ejercicio. Es la aptitud legal en que las personas pueden ejercer dichos derechos y obligaciones sin la autorización o ministerio de otra. Por lo tanto, ¿cómo pueden actuar? Perfecto, por su representante legal. Ok, súper bien. Ya, perfecto. Y vamos ahora a las incapacidades relativas que están señaladas en el artículo 1447 también. Ya, por lo tanto, las incapacidades relativas son aquellas que si bien existe una voluntad, esta voluntad no está lo suficientemente desarrollada, como el caso de los menores adultos y el disipador declarado interdicto. ¿Quiénes son menores adultos? De nuevo, hay que distinguir mujer, hombre. Mujer, mayores de 12 años, menores de 18. Hombre, mayores de 14 años, menores de 18. Eso se considera como un menor adulto.
¿ya? Y después el código habla del disipador declarado en interdicción. ¿Quién es el disipador declarado en interdicción? Es la persona que malgasta sus haberes de manera desproporcionada, ocasionando un perjuicio. Por lo tanto, el disipador es esta persona que todos los días, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer, que todos los días van al casino y 1 millón de pesos en la mesa, 2 millones de pesos, 500.000 pesos, pero todos los días realizan un gasto excesivo de sus haberes, ¿ya? Ese es el disipador declarado interdicto. Y por lo tanto, ¿por qué es un incapaz relativo? Porque no tiene suficientemente juicio y discernimiento para poder expresar su voluntad. Si bien tiene su voluntad, se encuentra ahí, no quiero decir que se encuentra atrofiada, sino que se encuentra dañada, ¿ya? Un daño psicológico. La ludopatía es un daño psicológico, un trastorno mental, ¿ya? Para que lo puedan tener claro. Y finalmente tenemos las incapacidades especiales. Las incapacidades especiales, nosotros vamos a señalar que son aquellas en que la persona tiene plenamente su voluntad desarrollada, tiene suficientemente discernimiento, carece de, o sea, tiene buen juicio. Por lo tanto, las incapacidades especiales son prohibiciones que el legislador establece, pero para la celebración únicamente de determinados contratos. ¿Ya? Y esto se ve mucho y se estudia mucho a propósito de la compraventa. Cuando usted estudia la compraventa, en los casos que se estudie la compraventa, usted se va a dar cuenta que existen incapacidades especiales en atención a la compraventa. Los cónyuges no pueden celebrar una compraventa, tienen prohibición de vender y de comprar, ya prohibiciones dobles. ¿Ya? La compraventa entre el hijo y el padre y el padre de familia, también una prohibición doble, ya, porque no pueden comprar y no pueden vender. Excepcionalmente el hijo podría realizar una venta así cuando el bien proviene de su peculio profesional, ¿ya? Así que esos serían los casos de incapacidades especiales. Las personas tienen plena voluntad, pero el legislador le dice, mire, usted por este y por este otro motivo no pueden celebrar este determinado contrato. ¿Por qué? Porque podrían vulnerar perfectamente el derecho que tiene el acreedor de perseguir sus bienes. ¿Y cómo? Realizando una compraventa a su cónyuge a precio huevo. Le dice, toma ahí 2 pesos por el bien inmueble. Claro, listo. Entonces, ok, continuemos. El objeto, ¿qué es el objeto? ¿Ya? Vamos a ver el objeto. Artículo 1460. Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se tratan de dar, hacer o no hacer. Por lo tanto, para el legislador, más no para la doctrina, el objeto del acto jurídico es la prestación. A ver, aquí Loreto nos propone un caso. ¿Qué pasa en este caso? Me salta una duda y espero que me puedan ayudar. El caso siguiente. La señora de 87 años con Alzheimer, ya declarado hace más de 10 años, perfecto, 3 hijos, todos mayores de edad y nietos mayores de edad. Oh, no me deja leer completo el caso. A ver. No, bajo y no me deja leer el caso completo. Loreto, ¿tú me podrías mandar el caso posteriormente a un número privado? Porque ahí sí, ahí puedo bajar. Ya, su hijo del medio fue nombrado como albacea. Sin embargo, se decidió vender uno de los textos ubicados en la comuna La Florida. Y ahí necesito bajar más. Ya, consulta. Esto se puede realizar porque tiene más cara de cesión. Ya, mira, ese es un caso que no corresponde a analizar acto jurídico, por lo tanto, si lo quieres analizar, no tengo ningún problema que lo analicemos, pero no corresponde a acto jurídico. Así que no nos enredemos con otra materia que no corresponda a acto jurídico.
Si quieres, posteriormente me mandas el caso y lo analizamos, ¿ya? Pero efectivamente va a haber que analizarlo bien porque es un caso largo que requiere atención y requiere lectura. Ya no te podría dar una respuesta a priori y además que no corresponde a acto jurídico. Por lo tanto, continuemos. Requisitos del objeto. Ya señalamos primero que el objeto ya está regulado en el artículo 1460. Y ya señalamos que el objeto del acto jurídico es la prestación que consiste en dar, hacer o no hacer una cosa. Por lo tanto, cuando nosotros estudiemos los requisitos del objeto, tenemos que distinguir entre los requisitos del objeto general, los requisitos del objeto en atención si recae sobre una cosa o bien si recae sobre un hecho. Los requisitos del objeto general, ¿cuáles son? Debe ser determinado, a lo menos en su género. Debe ser posible. ¿Qué quiere decir que sea posible tanto en el hecho como en el derecho? Y finalmente que sea lícito. ¿Qué quiere decir que el objeto sea lícito? Que no sea contrario al ordenamiento jurídico, al orden público, a la moral y a las buenas costumbres. ¿Ya? Por lo tanto, como les señalé anteriormente, el objeto puede recaer sobre una cosa o sobre un hecho. ¿Y cuáles son los requisitos del objeto cosa? Que son distintos a los del objeto hecho. Por lo tanto, ya sabemos que está el objeto cosa y el objeto hecho. El objeto cosa debe ser determinado, a lo menos en cuanto a su género. Debe ser comerciable. ¿Qué quiere decir que sea comerciable? Que sea susceptible de dominio y posesión, que reporte una utilidad para el hombre. Y ahí podemos hablar un poco de bienes. ¿Y qué es lo que nos dice la materia de bienes? Nos habla de cosa y bien. ¿Qué es una cosa y qué es un bien? Pero en las clases anteriores de estudiantes digitales, creo que lo dejé súper claro la diferencia entre cosa y en bien, ¿ya? Así que no es lo mismo una cosa de un bien. Ojo con eso. Materia de bienes, ¿ya? Y finalmente, la cosa debe ser real. ¿Qué quiere decir que la cosa sea real? Que exista o esperarse que exista. Esos son los requisitos del objeto cosa, ¿ya? Requisitos específicos. Ya vimos los requisitos generales, determinado, posible, ilícito. Ahora estamos viendo los requisitos del objeto cosa. La cosa debe ser real, comerciable y debe ser determinada. Y vamos ahora a los requisitos del objeto hecho, ¿ya? Debe ser determinado y debe ser físicamente posible y moralmente posible. ¿Qué quiere decir que sea físicamente posible? Que no sea contrario a las leyes de la naturaleza. Y moralmente posible, ¿ya? Y moralmente posible, aquellos que son contrarios al ordenamiento jurídico, ya a las buenas costumbres. Denme un segundo, por favor. Les pido disculpas, pero ya, perfecto. Tenía que responder algo urgente. Ya, ok. Por lo tanto, ahí ya tenemos todos los requisitos del objeto. Tenemos requisitos generales, por lo tanto, cuando usted le pregunte los requisitos del objeto, respóndanlo de la siguiente manera. Primero, objeto general. Después del objeto general, nosotros vamos a señalar el objeto, vamos a señalar los requisitos del objeto cosa. Y posteriormente usted señala los requisitos del objeto hecho. ¿Y cuál es la sanción por falta de objeto? La nulidad absoluta, pese a que es discutido por la doctrina. ¿Por qué? Porque señalan que puede ser también, en este caso, la inexistencia, ¿ya? Pero el código señala que es la nulidad absoluta. Ahora, bien, ¿qué es el objeto ilícito? El objeto ilícito, para Abelinio León, es el que versa sobre cosas incomerciables o sobre hechos prohibidos por las leyes, contrario a las buenas costumbres o al orden público. ¿Ya? Eso es.
el objeto ilícito. Por lo tanto, ustedes lo tienen que sacar de la palabra ilícito, contrario al ordenamiento jurídico. ¿Ya? Un ejemplo de objeto ilícito. A ver, ¿quién se anima a darme un ejemplo de objeto ilícito? Casos de objeto ilícito, por favor. Bien, están súper bien hoy día. Me encanta que estén con esa participación, que estén certeros con sus respuestas, seguros con sus respuestas, ¿ya? Así que condonación del dolo futuro, muy bien, cosa incomerciable. Sí. Hay venta de drogas, claramente hay objetos ilícitos, efectivamente. Ahí nos vamos ya a los casos más concretos, ¿ya? Perfecto, súper bien, Emma, muy bien, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál es la sanción para el objeto ilícito? Nulidad absoluta, y esta no se discute en lo absoluto, ¿ya? Ahora, bien, vamos a ver los casos de objeto ilícito. Estos se desprenden del artículo 1462 hasta el artículo 1466. Y las cosas de objeto ilícito es todo aquello que contraviene del derecho público chileno. Los pactos sobre sucesiones futuras, ya, a excepción del pacto de no disponer de la cuarta de mejora. Eso es perfectamente posible, es decir, ustedes, herederos, llegan al acuerdo de que no se va a disponer con el futuro causante o quien va a escribir el testamento, que no se va a disponer de la cuarta de mejora. Eso es posible, pero no es posible el pacto sobre sucesión futura. ¿Por qué? Porque podría atentar contra la vida de la persona que está escribiendo el testamento. Esa es la razón. ¿Ya? Ustedes saben que no todos tienen el mismo significado de familia que nosotros tenemos. Por lo tanto, para una persona, darle muerte a un ascendiente, probablemente con tal que le deje la herencia de 500 millones de pesos, puede valer más que el cariño que se le tenga al padre. Algo descabellado, pero puede pasar. Y como el legislador va a prevenir que pasen estas cosas, dice, ok, no se va a condonar, no van a tener valor los pactos sobre sucesiones futuras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede poner en riesgo a quien otorga este testamento o quien lo va a dejar en vida una vez y va a producir sus efectos una vez que fallezca. Después tenemos enajenación de las cosas enumeradas en el artículo 1464. Y esto es súper importante, porque aquí nosotros vamos a señalar que son 4 los casos que nos habla de la enajenación, que habría objeto ilícito en la enajenación de las cosas enumeradas en el artículo 1464, de las cosas que no están en el comercio, de los derechos y privilegios que no pueden transferirse, de las cosas embargadas por decreto judicial y en la enajenación de las especies cuya propiedad se litiga. Por lo tanto, las cosas que no están en el comercio, ¿cuáles son? La luna, un cerro, una plaza, una estatua, ¿ya? Son todas aquellas cosas que usted no va a poder adquirir ni el dominio ni la posesión de ellos, ¿ya? Cuando hablamos de los derechos y privilegios que no pueden transferirse, nosotros nos hacemos referencia inmediatamente a los derechos personalísimos. Cuando hablamos de las cosas embargadas por decreto judicial, estamos haciendo referencia ya a las cosas que fueron embargadas, es decir, que se anotaron, que llegó el receptor judicial, porque usted probablemente tenía una deuda con un acreedor y el acreedor inició un juicio ejecutivo en su contra. Y llega el acreedor y empieza, usted tele, ok, televisor, consola de videojuegos, ya joyas, existen cosas que son inembargables, pero eso es del ámbito del derecho procesal. Ya, de hecho, el derecho procesal señala cuáles son todas estas cosas inembargables que son las de primera necesidad. ¿Ya? Pero aquí sí se podría enajenar las cosas embargadas, como con la autorización judicial o bien
en este caso el consentimiento del acreedor. Y finalmente en la enajenación de la especie cuya propiedad se litiga, pero a menos que haya un permiso del juez que lo autorice, ¿ya? Esa sería la salvedad. Por lo tanto, eso es en atención a los casos de objeto ilícito, ¿ya? Y además podemos señalar la condonación del dolo futuro y las deudas contraídas en el juego de azar o la venta de estatuas o revistas obscenas, ¿ya? Es decir, ahí la bomba 4 tiene que tener ciertos límites. Continuemos. La causa. ¿Qué es la causa? Se entiende por causa el motivo que induce a la celebración del acto contrato y por causa ilícita aquella prohibida por la ley o contraria al orden público y a las buenas costumbres. Por lo tanto, la causa es lo que a usted lo va a inducir a celebrar determinado acto contrato. Ejemplo, usted se va a ir a comprar un camión y con rampa de estas enormes. ¿Por qué? Porque usted quiere levantar una empresa de transporte y quiere transportar, ¿qué cosas? Madera, del sur al norte. Por lo tanto, estamos frente a una causa lícita perfectamente. Pero ahora usted va a comprar un camión grande, pero lo que en verdad quiere transportar es droga. ¿Es causa lícita o no? No es causa lícita. Por lo tanto, es lo que a usted lo motivó a celebrar el acto o contrato. ¿Y cómo se sanciona la causa, la falta de causa y la falta de causa ilícita? Con nulidad. ¿Qué tipo de nulidad? Nulidad absoluta. Ya la doctrina señala que la falta de causa sería la inexistencia, pero el código lo contempla, nulidad absoluta. Ya, perfecto. Chicos, ya llevamos 1 hora y media, por lo tanto nos quedó únicamente ver las formalidades y la nulidad. ¿Ya? Espero haber sido súper claro. ¿Ya? Espero haber resolvido cada una, o resuelto, mejor dicho, cada una de sus dudas. Por lo tanto, le pregunto a ustedes, ¿existen dudas acerca de la materia? No me escriban esos casos que requieren de un análisis complejo, porque aquí estamos hablando de algo que es para el examen de grado. Si ustedes me quieren preguntar algo que requiera un análisis, perfecto, me lo envían al número, al correo, ¿ya? Pero eso. La siguiente clase, mira, lo voy a conversar con Federica para ver cuándo agendamos la siguiente clase, que yo creo que va a ser pronto. La próxima semana no creo, yo creo que la semana subsiguiente, ¿ya? Por eso vuelvo a preguntar si tienen dudas respecto de la materia de acto jurídico. Les voy a dejar mi número para que ustedes me puedan enviar cualquier tipo de duda o consulta que requiera un mayor análisis y que no haya sido contemplado dentro de lo que vimos en actos jurídicos, que tengan dudas de obligaciones, de contrato, responsabilidad extracontractual, que tengan dudas acerca de bienes, ¿ya? Así que ahí ustedes me pueden escribir. Y les voy a dejar también el Instagram jurídico, ¿ya? Lo único que falta de acto jurídico son las formalidades y la nulidad. Dale, Romina, dale, dilo. A ver si te puedo ayudar en algo. Agradecer también ahí a Federica, a Estudiantes Digitales, por poder brindarnos estas clases que realmente
van a servir mucho, mucho para el desempeño que ustedes tengan el día de mañana en su examen de grado. Por lo tanto, agradecer sobre todo a Federica, fundadora de Estudiantes Digitales, ya este espacio donde yo les puedo transmitir un poquito más de conocimiento y así podemos ir conversando de derecho, que eso es lo que a mí me gusta, conversar de derecho. No que sea una monotonía de clases, sino que ustedes vayan participando, que vayan escribiendo, que vayan dando su opinión, que si ustedes adhieren a otra doctrina, díganlo sin miedo, o sea, ¿sabe qué, profesor? Esto yo sigo a tal y yo le voy a decir por qué para mí no es así, y le voy a dar mi fundamento, pero yo no le voy a decir que lo que usted piensa está errado, o el autor que usted estudió no tiene absolutamente idea de nada, como sí pasa con otras, con con otras personas que se dedican a impartir determinadas clases, ¿ya? Así que sin miedo, comenten, conversen, escríbanme, estoy dispuesto a ayudarlos en todo y solamente eso, chicos. Así que me despido, espero que les haya gustado, que hayan tenido eh, que hayan tenido un excelente recepción de todo. Así que muchas gracias, hasta luego.